completamente inesperado. Te renunciaron, ¿no? Sí, yo no sé si quiero seguir en lo mismo porque digamos que manejaba carteras de buenos clientes, pero ahí me surgió la duda de yo si quiero seguir con esto ahora mismo o me tomo una pausa. Y tenía muchos interrogantes, entonces me fui a resolverlos. Perder los documentos para tener que ponerme en esa situación vulnerable de pedirle ayuda a una extraña. Yo decía, no sé si soy capaz. Me vi yo en el mismo patrón de Bogotá, solamente que en otra ciudad. 8 o 10 horas de trabajo al día, llegar a la casa, solamente dormir, levantarme, ir al trabajo. Y ahí encontré esa misma sensación que me daban las clases de yoga, que yo le llamo propósito. Despide a los jefes del miedo que viven en tu cabeza y crea una vida a la que no necesites escape. Empecemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Despide tu jefe, el que vive en tu cabeza. Yo soy Lixi y hoy desde el Tayrona, de este lugar mágico, ancestral, diferente, natural, quiero presentarles a una de mis grandes amigas de aventura que conocí gracias a un viaje, que ya tiene una entrevista acá y que por favor después de este podcast tienen que ir a escuchar la parte número 1, porque cuando nos conocimos estaba transitando un proceso de dejar absolutamente todo lo que con lo que se había construido, su carrera, su vida, para aventurarse a una nueva experiencia en India, para perseguir un sueño. Y hoy, 2 años después, literal 2 años después, nos reencontramos en este lugar, en una situación totalmente distinta. Y quise volver a invitarla para que nos cuente ese proceso, porque ese podcast inicial venía con tantos sentimientos, tantos miedos, tanta incertidumbre, y hoy verla haber recorrido este camino de la manera tan amorosa que lo ha hecho, me hace sentir demasiado orgullosa. Así que Lore, bienvenida de nuevo a Despide tu jefe. Ay, muchas gracias, mi hermosa. Pues muy feliz, muy honrada y sí, muy sorprendida de cómo se han desarrollado las cosas a lo largo de los años, 2 añitos, y cómo hemos podido seguir en contacto, entrenándonos también y encontrándonos en espacios que nos transforman y que el resultado, pues sí, se los podemos contar hoy, por ejemplo, en mi vida. Bueno, vamos a empezar este podcast con un semi-resumen de lo que pasó en el 2023, que fue cuando nos conocimos, porque terminamos yendo al retiro de Vipassana. Tú acabas de venir de India, acabas de renunciar a tu trabajo y hace poquito me contabas que estuviste en una época muy oscura de tu alma, en el trabajo donde estabas, te sentías en depresión, o sea, tenías como todo, estabas en depresión, y eso fue lo que realmente te impulsó a dar el paso. Cuéntame un poco de ese proceso. Bueno, más que depresión, quizás en este último trabajo no, en otras etapas de la vida sí he pasado por espacios de muchos retos y de no encontrar salida, pero en este último más bien el equipo de trabajo era increíble, yo vivía en un lugar que me hacía como sentir contenta, frente a un parque, todo era muy cómodo para mí, había logrado las metas profesionales que quizás muchos nos trazamos, que era llegar a trabajar con una multinacional y un equipo excelente, en una compañía chévere, sintiéndome buena en lo que hacía, y trataba de integrar a la vida las cosas que yo ya sabía de ejercicio, de meditación, pero había algo que no se llenaba, algo que sí, estaba como el vacío ahí, y pasaban los días y yo decía, bueno, vamos a meterle ganas y vamos a meterle ganas. Es que se me presentó la oportunidad de cambio y Te renunciaron, ¿no? sí, hubo una compañía, compró otra, recorte de personal en mitad de enero o finales de enero, pero así completamente inesperado. Y dije, ahí sí dije, yo no sé si quiero seguir en lo mismo, porque digamos que manejaba carteras de buenos clientes en los que tenía puertas abiertas para trabajar, pero ahí me surgió la duda de yo si quiero seguir con esto ahora mismo o me tomo una pausa. Porque vivimos con este afán, ¿no? Y entonces si terminas acá un trabajo tienes que empezar otro inmediatamente, también las obligaciones económicas que vamos adquiriendo. Entonces durante pandemia yo había soltado algunas obligaciones fijas económicas y pude tomarme una pausa de 1 mes, que se terminó convirtiendo como en un año sabático tal vez. Y comenzó acá en Tayrona con un voluntariado, en un hostal, y fue cambiar el chip, porque de venir de roles de dirección
de hacer, de proponer. Hacer un voluntario es completamente diferente, entonces acá hay que tomársela suave, todo va con un ritmo diferente y el mismo territorio te va mostrando los caminos y a mí me terminó mostrando el yoga como una herramienta que me retó físicamente, me retó mentalmente y dije me gusta. Y entonces terminé en India haciendo un profesorado de yoga más que para ser profe de yoga para mí, porque yo quería entender de dónde salía esta práctica que a mí me hacía tanto bien, quién se la inventó, por qué, y tenía muchos interrogantes, entonces me fui a resolverlos. Y después del profesorado me encontré contigo en Bali. Entonces, coincidencias de las más notables y memorables de mi vida es perder los documentos para tener que ponerme en esa situación vulnerable de pedirle ayuda a una extraña. La había conocido 2 minutos en una reunión. Un día antes. Sí, y recibir la ayuda y terminar conectando con una persona muy diferente a mí que de pronto en otras circunstancias no hubiéramos conectado y que las experiencias que hemos vivido nos han hecho como aprender a mantenernos juntas y a conocernos y bueno, y a tejer. A ver, ese proceso de cuando tú decides que quieres aprender el yoga y te vienes como voluntaria, ¿qué pasa ahí con el ego? Porque soy ingeniera, administro equipos, ¿no? Y muchas personas siento que a veces esa parte, esa transición de me bajo de escalafón, aunque realmente no es así porque son inventos de nuestra sociedad, pero ¿tú en algún momento te sentías incómoda o era tanto el placer que sentías siendo voluntaria que eso no te hacía peso? Yo creo que la idea de que era algo temporal en mi cabeza lo hacía muy sencillo. Realmente la gestión con el ego y con las identidades que nos definimos para nosotros mismos, lo que debemos ser y no debemos ser, viene después cuando realmente hago la transición a mi profesión ya no es 100% ingeniera, sino mi tiempo de trabajo lo estoy dedicando a otra cosa y es ser maestra de yoga, y facilitadora de otro tipo de experiencias que ayudan, que sanan, que dan bienestar. Ahí he encontrado un reto muy grande todo el tiempo. O sea, esto siento que es constante y va muy de la mano del manejo de la incertidumbre con el emprender, con el ser independiente. Pero sí, hay un tema de chip de identidad que hay que trabajar y para mí ha sido un apoyo increíble. Yo no podría haber logrado esto sin el amor y sin la confianza de mi red de apoyo. O sea, mis papás, mis amigas, mis amigos de toda la vida, los amigos que conocemos acá, que son personas que tienen una mentalidad muy similar y están muy plantados en el presente y en lo que realmente importa. De otra forma, siento que sería para mí un poco más difícil, porque a mí los cambios siempre me han costado. O sea, este cambio de vida no es lo que hubiera surgido de mí muy fácilmente, sino ha tenido que darse de muchas formas para este resultado. Qué bonito eso. Entonces, cuando tú vas a India, nos conocemos, hacemos el podcast, que tienen que ir a escucharlo, vuelves a Colombia, ya con el profesorado, sin un plan, no quieres volver a ser ingeniera. ¿Qué pasa con Lorena durante estos 2 años? Bueno, lo primero fue como llegar a Bucaramanga, ¿no? Entonces a la casa. Y luego viví un tiempo en Barichara, conecté en Barichara con muchas personas, nos fuimos de viaje para el cumpleaños de mi mamá y conecté con una red de personas que hacen esto mismo. Entonces, no sé, Reiki, también hay muchas personas conscientes y terminé en Barichara viviendo un tiempo, explorando, ser coach de nutrición, o sea, entonces dije, vamos a ir por este lado que ya lo había estudiado. Y estando allá me dice una amiga, Lore, necesito que me cubran en el trabajo de profe de yoga aquí en Tayrona. Y yo, pues ya con el profesorado, pero sin la práctica de profe, con todo el susto le dije que sí. Y yo, bueno, sí, no es... ¿Qué te daba susto en ese momento? Bueno, la autoexigencia, porque yo siempre he querido ser muy buena en lo que soy y como no tenía la práctica, un profesorado en realidad te da muchas herramientas, pero el saberlas aplicar es otro
otro nivel, digamos, de expertise. Y yo decía, bueno, son muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces yo aprendí las posturas, los ajustes, las respiraciones, pero hacerlo a la vez que hablas y a la vez que te das cuenta si las personas lo están haciendo bien, es como algo que tiene que pasar en el cerebro muy rápido, que yo decía, no sé si soy capaz. Pues sí, sí he sido capaz. Y probando y sintiendo nervios frente a una clase, es la única forma de lograrlo. Y se me dio la oportunidad y la tomé. Y entonces, estando aquí, se me abre otra oportunidad, como esto era por un solo mes, para ser coordinadora de 2 equipos de un hostal, de un hotel, una cadena de hoteles que está aquí sobre la playa, y era un hotel de lujo y un hotel normal. Y dije, bueno, sí, también un reto, y esto está chévere, porque entonces está como también con el tema de administración, y también me dio muchas herramientas, pero me vi yo en el mismo patrón de Bogotá, solamente que en otra ciudad. Entonces, 8 o 10 horas de trabajo al día, llegar a la casa, solamente dormir, levantarme, ir al trabajo y descansar un día. Y dije, bueno, a los 2 meses como que no hice nada. No hice nada, ya estoy en la playa, me encanta, lo disfruto, me llena. Pero estos horarios pues me están quemando y no me están dejando espacio para vivir. Claro. Entonces, bueno, ya renunciamos a la idea de estar en ese rol y empecé a trabajar en un proyecto social muy hermoso. Aquí en la sierra hay varios, y este está enfocado a trabajar con los niños como profesora de inglés para una fundación, el Río Foundation, que va de la mano con un hostal que es con el que trabajo ahora, que es el Río Hostel. Y bueno, eso fue muy nutritivo para el alma, y ahí encontré esa misma sensación que me daban las clases de yoga, que yo le llamo propósito, y es algo que te llena, o sea, no tiene que ser el dinero, pero tú quedas contento, feliz. Y de la mano de este trabajo ya se abrieron las puertas para trabajar como profe de yoga con el Río. Y ahí hemos tejido el camino. Después del Río han venido otros hoteles, otros lugares, otras experiencias. Y ahí vamos, en el camino. Y qué bonito, me encanta esa parte de la historia, porque tú lograste cumplir ese sueño. O sea, cuando viniste por primera vez al Tayrona, tú dijiste, yo quiero hacer esto, quiero conectar con esto. O sea, aquí lo manifestaste, y la vida nuevamente, cuando tú decidiste creer en tu sueño, te abrió las oportunidades para que te vinieras a vivir acá. Llevas 2 años viviendo en el Tayrona, que tú decías, esto es un sueño, sería un sueño vivir acá, y ahora lo estás haciendo, ¿no? Es un sueño. Entonces es demasiado hermoso, porque el tú haberte dado la oportunidad de tomar la decisión y moverte hacia adelante, hacia ese sueño, guiada por tu corazón, guiada por tu alma, has conseguido estar aquí. Y un factor muy importante que ha sido determinante, yo creo que es también la tolerancia a la incomodidad. Pero una tolerancia a la incomodidad con acción también. Entonces, sí, la incomodidad de la incertidumbre, la incomodidad incluso de las condiciones, porque estos territorios pues te enfrentan como a la naturaleza y a que un día de pronto tienes luz, otro día no, y en la forma en que tú recibes esos retos, al final estás viviendo. Si lo recibes con tranquilidad, con gratitud, siento que la vida te presenta como recompensas. Así lo veo yo. Y bueno, y estando uno muy conectadito, siento que empiezas a ver más fácil señales y oportunidades alineadas a lo que quieres. Pero sí, recuerdo muy bien los días en que yo dije, sería increíble poder vivir de venir a hacer una clase de yoga en la playa. Y bueno, Y acá estás. Y aquí estamos. Y acá sí. estás. Que en alguna parte de ese proceso, porque yo sé que estás viviendo tu sueño, lo disfrutas un montón, pero obviamente han habido retos y han habido momentos donde te has cuestionado, quizá. En algún momento has dicho, pucha, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Me quiero devolver, no necesito conseguirme un trabajo, de pronto presión económica, lo que sea. Pero has sentido, o a pesar de toda esa incertidumbre, de todo lo que pueda traer cumplir este sueño, has dicho, no, aún así sigo eligiendo estar aquí.
Sí hay momentos, yo creo que todos los tenemos, de preguntarnos. Y hay días en que me parece increíble en lo que ando y el cambio tan radical de vida. Como que puedo hacer de lejos la imagen y decir, wow. Y sí, definitivamente. Es más, hay días que digo, me hace falta el reto mental, me hace falta una estabilidad financiera que me permita hacer esto, esto y esto. Pero también he entendido que cada periodo de la vida tiene un propósito. Y si a veces estamos limitados de tiempo, tiene un propósito. Si estamos limitados de dinero, tiene un propósito. Si estamos enfrentando relaciones que nos retan, tiene un propósito y nos está entrenando la vida todo el tiempo. Entonces, afortunadamente, siempre he podido encontrar el camino para seguir accionando por donde veo que es y hacer una cosa a la vez y un día a la vez y vivir lo que tengo enfrente. Pero sí, claro, he pensado, digo, bueno, ¿será que vuelva a un trabajo remoto, virtual? Incluso en estos días lo pensamos, ¿no? Y fue como que mezclar, porque hay muchos sueños por cumplir y es cómo llego a este objetivo financiero con esto que va a otra velocidad. Pero bueno, siempre conectaditos como con que todo pasa de la forma perfecta. Creo que he superado ese tipo de dudas. Porque sí siento que eso es lo que más las personas le temen cuando van a tomar la decisión, o sea, ni siquiera están en el proceso, sino como antes de decir, bueno, yo voy a renunciar, me voy a dar un sabático, voy a ir a perseguir mi sueño, pero ¿y qué pasa si no me funciona? ¿Qué pasa si las cosas no salen como quiere? Tengo responsabilidades económicas, ¿cómo lo balanceo, no? Y al final ese miedo es el que les impide dar el paso y se quedan ahí como en la sombra de ese sueño, pensando y tratando de hacerlo perfecto, de amoldarlo, de acomodarlo para que todas las circunstancias se alineen y todos los astros se alineen perfectamente para hacerlo posible, cuando yo siento personalmente que cuando tú te atreves, entonces los caminos empiezan a abrir. Sí, se necesita un poquito de acción para que la vida también te muestre por dónde, y un poquito de valentía y de coraje y de agallas. Pero tampoco tiene que ser, digamos, porque para cada persona es diferente, no tiene que ser blanco o negro y hoy renuncio a mi trabajo y dejo todo atrás, sino creo que la acción puede venir de muchas formas, de adquirir un hábito nuevo, de empezar a darle 10 minutos a lectura, de empezar a escuchar un podcast para tener ideas, de salir a estar un tiempo en la naturaleza, para ir contemplando y salirse de la vida normal. O sea, sí tiene que haber un cambio al menos de escenario, un movimiento, sea movimiento del cuerpo, sea movimiento de estás ahora en otro escenario, un escenario natural. En mi caso, yo creo que este cambio no inició en 2023, inició mucho antes, quizás en pandemia, leyendo un montón de libros que podría recomendarles. Uno, el primero que recuerdo es un libro que se llama Conexiones Perdidas y habla sobre la epidemia de temas, por ejemplo, de salud mental y cómo estamos viviendo de una forma antinatural para el ser humano. O sea, las ciudades y todo están diseñados no por alguien pensando en qué es lo mejor para nuestra salud y para nuestro bienestar, sino en otros factores. Entonces nos aleja un poquito de lo que fuimos o de lo que fue el ser humano en su desarrollo y vivir en tribu y tener un propósito y todos tener un trabajo y un rol. Eso lo explica ese libro y ahí empezó. Y fue como siempre estuve buscando un poco de información y luego empecé como a integrar prácticas de movimiento y hacía bici, salía afuera de Bogotá a las montañas y ahí de esos pequeños cambios es que se va articulando un cambio grande. Sí tiene que haber un movimiento, pero tampoco tiene que ser me salto al vacío y sin un plan, no, sí puede uno dar el salto y yo creo que se sabe muy adentro cuándo sí, cuándo no y en qué momento, pero para saberlo y para sentirlo hay que estar en conexión con nosotros mismos. Claro. Y eso requiere sacarle un ratito diario a escucharnos, sea escribiendo una página de los pensamientos que tenemos para poderlos observar y gestionar, sea meditando, sea caminando en la naturaleza. Hay muchas formas de conectar con nosotros.
Cada uno va encontrando su forma. Exacto, y depende de cada persona, es muy único. Es muy interesante que tocas ese tema porque Lore y yo somos muy distintas, o sea, nuestros ritmos, yo soy más acelerada, ella es más como... Una chispita. Más calmada. Y ayer hablábamos que o sea, en mi mente si yo quiero algo es como, yo dejo todo y me lanzo. Mi personalidad es así, y mucho de lo que yo hablo aquí es como, no, tome acción. Pero entonces cuando tú me dices, no, pero de pronto yo necesito, y yo decía, claro, cada persona es diferente y el cambio, ella le tomó 2 años entre ir conociéndose, ir adaptándose a cosas nuevas, ir a atreverse a un nuevo país, y ese cambio se ha ido manifestando y es lo que está logrando hasta ahora y está perfecto, porque es el ritmo que a ella le hace sentir cómoda, que a ella le hace sentir expandida, que le permite abrirse oportunidades a medida que el camino se va abriendo. Y hay otras personas que de pronto empatan más con mi tipo de personalidad, que somos mucho más arriesgadas, que nos vamos a veces y nos estrellamos porque nos vamos demasiado como carro loco sin pensarlo, pero entonces son formas y no tiene que ser como Lore o como Lixi, tiene que ser como tu forma, o sea, el ritmo que tú encuentres para tu vida, lo que tu alma te pida a ti, de ahí construyes una forma de hacerlo y de conectar con lo que tú sientes que necesitas en ese momento de vida. Y quería justamente hablar de esto porque a veces esto que hablamos es muy abstracto, que siente tu corazón y que lo que diga el corazón, y yo sé, pero ¿cómo? Es que, ¿Cómo lo siento? Bueno. Y entonces poniéndolo muy práctico, yo creo que nosotros conectamos también desde la diversión. Digamos, la forma más práctica es qué te divierte, cómo te sientes después de hacer una actividad, que esa sea la brújula, cómo te sientes después de compartir con cierto tipo de personas, de estar en ciertos ambientes, te sientes tranquilo o te sientes de pronto más ansioso, más ansiosa, cómo te sientes después de pintar, ¿te gusta? Bueno, con toda la disciplina, con la misma disciplina que cumplimos con obligaciones, me proveo esos espacios en los que yo siento que estoy contenta, que estoy contento y que después me siento como renovado y energizado. Es un tip como muy, tal vez sencillo, pero hay que prestarle atención a eso. Si nosotros mismos no nos damos lo que queremos, lo que nos gusta, lo que disfrutamos, nadie más está a cargo de hacerlo. Claro. Ese es el nivel mayor de altruismo, creo que es encargarnos de nosotros mismos y de gestionarnos y de conocernos, y eso es dedicándole tiempo, es haciendo la tarea con disciplina, un ratico diario, y no tienen que ser horas, pueden ser, lo que les decía, 2 minuticos de una página escrita, de cómo te sientes, de cómo terminó el día o cómo inicia, de qué planes tienes, soñar enorme, que los sueños cuando están resonando con la esencia se hacen realidad, y es siempre el para qué lo sueño el que tiene que ir detrás de, digamos, manifestar realidades. Entonces, si yo lo que quiero es un auto súper veloz, un Ferrari, bueno, pero ¿por qué un Ferrari? Lo que quiero es un auto muy veloz que me sirva de transporte para ir a todos lados. Seguramente la vida te lo muestra si está alineada contigo, pero no necesariamente la forma en la que tú la tienes en la cabeza. Puede ser una muy diferente, pero que cumpla ese deseo del alma. Y entender que todos nosotros tenemos caminos y propósitos diferentes porque compramos sueños, ¿no? Entonces le compramos el sueño a Lixi, le compramos el sueño a Lore, entonces yo quiero esto, y obviamente nosotros podemos inspirarnos de lo que vemos afuera y decir, mira, qué interesante sería ser profe de yoga y no ser ingeniera y estar encerrada en una oficina, pero entonces creo mi propio sueño a partir de esa inspiración y aperturo mi mente, pero me dejo guiar por lo que yo siento que es mi llamado. Todos nosotros sabemos, yo creo que uno cuando está en ese mundo corporativo, si tú estás escuchando este podcast es porque de alguna manera hay algo en tu interior que quiere un cambio. Hay algo en tu interior que te está diciendo, quiero salir de aquí, quiero renunciar a mi trabajo, quiero una vida diferente, y escuchar ese llamado y darte el permiso de empezar a experimentar con diferentes cosas, y como dice Lore, cómo voy calibrando cómo se siente mi cuerpo a través de cada experiencia, y ahí voy encontrando, y créanme, yo llevo en este camino un proceso un montón, y todavía hay cosas que digo, yo no sabía que ya no me gustaba esto, o que ya no me siento cómoda con estas cosas, o que quiero otras cosas. Entonces, el seguir viviendo y tomando acción
acciones contundentes y constantes es lo que nos permite a nosotros volver a entender qué es lo que nuestra alma está pidiendo, ya por nuestro corazón. Para mí una herramienta fundamental y siempre le voy haciendo promoción es la meditación, porque es un momentico de silencio, es la forma en que nos conocemos para saber hacia dónde vamos, ¿no? Si no identifico que ya esto no me gusta o si me gusta, porque vamos cambiando durante toda la vida, queramos o no, pues no podemos hacer los ajustes en la vida necesarios para estar plenos. Entonces sí es importante darse un ratico. Algunos lo encuentran en la oración, o sea, los caminos digamos, yo le llamo como a la plenitud, son muchos. Sí, en el ejercicio, yo lo encuentro en los viajes. Los viajes dan una visión de inspiración, porque también otro punto importante es aspiramos a lo que conocemos o a lo que vemos. Si no nos exponemos a realidades diferentes, hay personas que lo hacen, que pueden soñar de la nada en sus cabezas, imaginarse unas realidades, pero a otros como a mí necesitamos la inspiración, ¿no? Verlo para decir, ok, esto es algo que a mí me gustaría, es algo que me parece chévere, que admiro, y entonces exponerse a otras realidades te da la posibilidad de inspirarte y de pensar, y de crear, y de soñar. Es que en el experimentar, yo creo que es donde nace la magia. Para mí los viajes son la medicina del alma, porque tú en un viaje te conoces a ti mismo, empiezas a interactuar con otras personas y a través de esas personas ves cosas que tú tienes que trabajar, porque todo lo que te incomoda de otras personas son un reflejo de ti, cosas en las que tú necesitas cambiar. Nunca se trata del otro, siempre se trata de nosotros. Te expones a nuevas circunstancias y entonces aprendes a desarrollar habilidades para salir de ahí rápidamente. Entras en momentos de soledad o de conciencia. Yo le contaba a Lore que en los viajes yo tiendo a ser un poco como más introspectiva. Yo normalmente soy muy enérgica y la pachanga al fin del Cauca Valle, pero en los viajes como que entro en un ritmo distinto y yo no conocía esa personalidad que nace en los viajes, pero hasta no experimentarlo no lo logro. Ahora, ¿qué cosas has descubierto tuyas en esta nueva fase que de pronto en tu rol de ingeniera ni por enterada que sabías que tenías? Bueno, quizás la mayor es que me gusta mucho enseñar y que se me da bien y que llena un espacio que es muy lindo de propósito. Y como guiar y compartir y escuchar. ¿Qué más he descubierto? Que definitivamente el ritmo más lento me va muy bien. Como el ir con los ritmos de la vida, que estar en contacto con la naturaleza para mí es fundamental. Y el yoga enseña muchas cosas, la flexibilidad mental también, ¿no? Entonces aprender a observar a los otros entendiendo, exacto, que cada vez que algo me genera una reacción, situación, persona, me la genera porque hay algo en mí. Y que solo tengo control sobre lo que yo pienso, sobre lo que yo hago, sobre lo que yo digo, y no vale la pena poner atención y energía en querer que el entorno cambie o que las personas cambien, porque solamente puedo controlar lo que está en mis manos, entonces solamente le pongo energía a eso, a gestionarme. Y una muy grande que tengo presente todo el tiempo, que aprendí tal vez en los últimos 3 años, es que pues ahora soy yo la adulta encargada de elegir para la niña que está, hablan mucho del niño interior, pero más que el niño interior, pues sí, siempre somos esa personita que se está desarrollando constantemente, solamente que ahora nosotros estamos a cargo, los adultos, de proveerle a ese niño que está ahí la comida, los amigos, el entorno, las actividades de diversión y de ocio, y hacernos cargo de eso hace toda la diferencia, y saber que solamente nosotros tenemos esa responsabilidad, no es de nadie más, no es de la pareja, no es de los amigos, no es de la familia, sino únicamente nuestra, y eso se hace diciendo que no a algunas cosas a veces y diciendo de pronto este entorno no me sirve, estas actividades no me hacen bien, estas personas
o esta persona me drena y no me suma. Y bueno, esa es una que tengo como presente todo el tiempo para hacerme cargo. Y cuando nos hacemos cargo, la vida recompensa de formas hermosas. Porque al final nosotros somos responsables de nuestra vida y nuestros resultados. Entonces, nosotros, bueno, no necesariamente de los resultados, porque los estoicos hablan de tú haces lo que tienes que hacer, pero el resultado no depende de ti, ¿no? Sí. Pero sí de tú poner, del resultado de hacer las cosas, poner acción, perseguir o alcanzar o tratar o poner una intención y ya de ahí permitir que la misma vida y la misma magia con la que estás creando manifieste todo lo demás. Claro, muestra el resultado. Bueno, ¿qué te gustaría decirle a alguien que en este momento está como estaba la Lore antes de pandemia? Está asfixiada de pronto en su trabajo, como que se siente incómoda o lo renunciaron o como que siente que hay un llamado a descubrir una parte de algo más, pero que siente mucho miedo de dar el paso, de atreverse a cosas diferentes, esa incertidumbre de lo que podría pasar. Este es el momento. Aquí me desahogo. Primero decir que la incertidumbre tiene un propósito muy, muy grande y muy hermoso, y que cuando hay vacío en la vida, sea porque estás hoy sin trabajo y estás buscando, o sea porque estás hoy sin pareja y estás buscando, ese vacío siempre tiene un propósito muy grande y hay que confiar en eso, número uno. Y segundo, que todo pasa de forma perfecta siempre. Y esto sirve también para aplicarlo a cuando vemos hacia atrás, ¿no? Que si yo hubiera, que si no hubiera, que si hubiera dicho, que si no hubiera dicho. Si hacemos las paces con que el pasado pasó de forma perfecta y que tenía que pasar así, para ser la persona que somos hoy, para tener las ideas y la mentalidad que tenemos hoy, cortamos un montón de energía que a veces enviamos hacia atrás. Y lo mismo en el presente, si hoy con esa certeza que de pronto yo en el primer podcast decía venía de la espiritualidad, confío en que esto que estoy atravesando y viviendo tiene un propósito y recibo la incertidumbre y las cosas que son incómodas, también el universo te recompensa y no solamente eso, sino simplemente vives un presente más tranquilo. Entonces es, creo yo, con mucha confianza, agradecer lo que sí funciona, y empezar a hacer, a editar, ¿no? A editar la vida de a poco. Si estoy buscando trabajo, pues empezar a soñar en grande. ¿Qué quieres hacer día a día en tu vida? Los sueños más locos, que posiblemente el universo alguna vez diga, me gustaría verte haciéndolo, y te pone las herramientas, pero hay que soñarlo y hay que imaginarlo. Y que hay que entrenar la mente para la tolerancia a la incertidumbre, al malestar, así como a la frustración, que todos atravesamos por eso. Vemos aparte en redes, y quiero como que un mensaje muy importante es ser autocompasivos. Estamos todos como sociedad atravesando mucha novedad, nadie nos preparó para vivir con inteligencia artificial, nadie nos preparó para vivir con las redes sociales como vivimos y viendo vidas perfectas aparentemente, pero todas las vidas tienen un costo. El millonario que vemos pasándola súper bien, pues tiene que sostener eso, y eso requiere atención y energía. La persona que vive en una casita del campo y a veces decimos, ay, pobrecito, también tiene un costo y también tiene un disfrute, y es vivir una vida más sencilla. Entonces, conocernos nos permite saber qué precio estamos dispuestos a pagar por la realidad que queremos, y básicamente dedicarle el tiempo a ese autoconocimiento y a ese entrenamiento para la tolerancia al malestar es una gran vía para vivir la vida más tranquilos, más felices y más plenos, independientemente de lo que se presente día a día en la vida, porque retos vamos a vivir toda la vida, todo el tiempo. Ay, me encanta, me encanta, y por eso Lore será tu maestra de yoga y de procesos de reconstrucción interior.
Yo te quiero invitar oficialmente, aquí ella esto no lo sabe, pero quiero invitarte oficialmente a que seas parte de nuestra red de maestros del Club Deseos, donde todas las personas que son parte del club se transforman a través del conocimiento, de las experiencias, y me encantaría, me honraría demasiado que puedas darnos espacios de mucho crecimiento, y además porque Lore próximamente va a lanzar sus propios cursos de yoga, de meditación, entonces para que se puedan unir, así que si quieres lo puedes hacer a través del club. Acá abajo en la descripción te dejo la información de Lore para que vayas, la sigas y te nos unes al club. Bueno, es como dice uno que no en estas situaciones, sí. Esta es una maestra aparte de la negociación. Baby, claro que sí, y agradecerte todo lo que hemos compartido, mucho de lo que he absorbido en el camino y aprendido, y las herramientas las hemos hecho de la mano. Esta mujer con su energía ha vencido un montón de límites que yo tengo en la cabeza y me empuja un montón y no es nada cómodo, pero sí, tiene unos frutos hermosos y sí, eso, darte nuevamente las gracias, claro que sería un honor, por supuesto. Me encanta. Buenísimo, entonces acá abajo en la descripción les dejo toda la información para que puedan unirse a estos próximos entrenamientos que vamos a desarrollar con Lore, porque tengo un montón de ideas de cosas que podemos crear, así que será un placer. Y recuerda que si tú quieres crear una vida a la que no necesites escape, tienes que despedir los jefes que vienen en tu cabeza. Así que nos vemos en un próximo episodio. Chao.